KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes de carnaval. Empezando por ahí. Lunes 15. Aunque no lo crea. Aunque usted no lo crea. Y aquí estamos, al pie del cañón. Lunes 15 de febrero, un día en el que amanecemos. Bueno, ¿qué está pasando realmente en el escándalo de los albergues? Se han dicho que se va a investigar hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué se llenan estos albergues? ¿Cuál es la función que tienen y quién realmente los administra? Un día en el que amanecemos también, bueno, con que el fin de semana, pues estos dos primeros días de carnaval, pues la gente pues parece que no entendió bien en la situación en la que estamos. Y hubo movilizaciones hacia el interior, más de 50.000 carros se fueron, cerca de 7.000 fueron devueltos. Son las cifras aproximadas de la Policía Nacional. Además, culecos clandestinos, además un topón en el área de San Pedro, de la ciudad. Así que, bueno, ¿qué nos espera en estos dos siguientes días de carnaval? Pues la iglesia ha dicho que el miércoles hará imposición de cenizas express. Pues no será en la frente, será en la cabeza. Y unas iglesias, como por ejemplo la de San Francisco de la Caleta, pues tendrá una especie de imposición de cruz en una especie de autorrápido. Así que usted pase por ahí a que le impongan la cruz. Bueno, Carlos Saúl Menem, quien marcó una década entera de la historia argentina, falleció ayer. Un presidente nonagenario, pues, que fue presidente 10 años de la República Argentina y muestra de aquel neoliberalismo salvaje de los años 90. Hoy Joe Biden, pues ayer, sorprendió a todos. Habrá reforma para la adquisición de armas, en un día en el que el Senado, como era de esperarse, declara no culpable a Donald Trump. Él dice, esto apenas comienza. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV. Lunes de carnaval. Lunes de carnaval. Entonces lo vamos a cambiar por lunes de noticias. Exacto. Para que usted vaya en su casa tranquilo. Mañana no hay trabajo, No. pero la movilización está abierta para todo. Bueno, de acuerdo con las restricciones establecidas. Le doy dos noticias en dos sentidos, mientras comenzamos para ir al centro de este problema. Dos elecciones. Ecuador, de acuerdo al último conteo del 100% de las actas, y de ahora se abre un nuevo reconteo, en 17 provincias para el 50% de la población electoral. Las cifras con el 100%, terminada la provincia de Guayas, en donde ganó abrumadoramente Araúz, y en segundo lugar, sólidamente quedó Lasso con 20 y algo, y Araúz con 42. Le doy las cifras finales del 100%, no siendo esta la cifra final porque va a haber una reconteo. Andrés Araúz tendría el 32,70%, Guillermo Lasso el 19,74%, Jacob Pérez 19,38% y Herbado 16,1% en la cuarta posición. De acuerdo a este conteo, la segunda vuelta el 13 de abril sería entre Araúz y Lasso. Pero esta no es la palabra final. Se ha estado diseñando una metodología para que se haga un reconteo de 17 provincias, la mitad, y ahí será el definitivo. No veo cambios sustanciales con estas cifras. No veo. Pero bueno, eso es. También le hablo de las elecciones allá de su gran país, España, en donde Cataluña. el independentismo aplastó al constitucionalismo. El PSOE, que fue de los partidos constitucionalistas, el que mejor salió con el 33 diputados. El independentismo en conjunto, si toma las fuerzas independentistas como el ERC, Junta... Sí, las elecciones en Cataluña, no en España. En Cataluña, nada más Cataluña. Habría sacado 74 con una mayoría absoluta fuerte. La gran decepción fueron sus amigos ciudadanos que en la anterior campaña en Cataluña habían sacado 36 diputados, ahora sacaron 6. Wow. Una caída vertiginosa. Sus amigos de Vox quedaron con 11 y el PP quedó con 3. La pasada quedó con 4. Esta no es una elección
para que ustedes tengan claro, que determina la conducta electoral del Estado español. Esto es lo que pasó en Cataluña. Cataluña. Y ahí se abre un nuevo problema para España. La incapacidad de los partidos constitucionalistas y su dirigencia De entender de nada. entender la gravedad del problema que se encuentra, pone la mayoría parlamentaria casi prácticamente. Podría haber un cambio, bueno, sí, podría, pero casi prácticamente los independentistas tienen la mayoría parlamentaria y creo que la van a ejercer, por lo que yo vi anoche Sí. en la conferencia de prensa. Estas son dos elecciones, preste la atención, cómo va cambiando el panorama en el mundo, cómo el populismo se está imponiendo en muchas áreas. También les cuento que en los Estados Unidos hay una tormenta de nieve y hielo espantosa. Bueno, hay varias tormentas. 120, bueno, este es el tiempo, 120 millones de norteamericanos afectados, por estos 45 de los 50 estados de los Estados Unidos se encuentran afectados. Hay más de 2.700 vuelos suspendidos por la tormenta y en Texas solo hay 1,5 millones de personas sin luz. Wow. De manera que ya hay en todos los estados que se han afectado. Acuérdense que cuando cae nieve y hielo, el peso de eso sobre el sistema eléctrico crea toda clase de problemas, cortocircuitos, se van los sistemas, se va la línea de transmisión y, no es y Texas solo es 10 veces más grande que Francia, para que usted tenga una idea del tamaño de lo que estamos hablando para recomponer. También en Japón, el sábado hubo un terremoto de intensidad 7,1 en la misma región de Fujiyama, en donde hubo el de 9 puntos. Sí, el de Fukushima. Perdón, y hubo daños, pero no hubo daños tan grandes. Pero miren ese Japón, en medio del llamado a Juegos Olímpicos, con el problema del presidente del Comité Olímpico, le van a tener que cambiar. Sí. Y ahora encima este terremoto y la pandemia, ¿qué clase de Juegos Olímpicos nos quedan? Bueno, lo irónico es que los Juegos Olímpicos de 1940, que se suspendieron por la Segunda Guerra Mundial, también eran en Tokio. Algunas cosas importantes que usted debe saber del mundo que nos están afectando a nosotros. Primero voy a hablarle del COVID. A nivel global, Fernando, Aquí está. nosotros estamos en casos positivos. A ver, nosotros amanecemos hoy en el mundo en cantidad de casos positivos en, a ver, 100... espérese, ya los tengo aquí. Aquí está. 109.646.471. Hay 2.423.360 fallecidos. Ya hay 145.696.949 vacunados y 27.820.253 casos activos con una tasa de letalidad de 2.21. Bien. En los Estados Unidos, la cantidad de personas afectadas positivas ya supera, 28 millones. supera los 28 millones. 261.418. Y los muertos, 497.174 fallecidos. en los Estados Unidos se está produciendo una caída en el incremento de la positividad. Bueno, ayer solamente hubo, porque ha habido hasta 300.000 personas contagiadas en un día. Ayer 71.656 con 1.370 fallecidos. Una tasa de letalidad de 1.76. Sigue siendo los Estados Unidos un problema, pero está mejorando la situación, incluyendo la vacunación. Ahora le hablo con las cifras panameñas que quisiera darle la dinámica del virus en nuestro país. Entendiendo la dinámica del virus, usted puede decidir cuál es la conducta que usted debe tener. Esta dinámica del virus la discutí el fin de semana con expertos en modelajes de proyecciones de los Estados Unidos, con expertos de los Estados Unidos en inmunología y con expertos epidemiológicos. Tengo el privilegio de tener a mi lado a una de las grandes epidemiólogas de este país. De manera que tengo información completa que le voy a brindar ahora con las gráficas que les voy a presentar. Le quiero decirle que, ¿se acuerda de Nueva Zelanda? ¿Se acuerda de Jacinta Ardern? Sí. Bueno, ella por 6 meses en Nueva Zelanda no hubo ningún caso. Ni un solo caso. Bueno, anteayer se presentaron en la ciudad de Auckland, varios casos y cerraron. 6 casos. 6 casos, cerraron. Jacinta no anda con cuentos. Bueno, la primera ministra, por favor.
Ellos han tenido 25 fallecidos, 2.336 casos en toda la pandemia, 1.07 de tasa de letalidad. Pero ella ha Y sido... hay 47 casos activos. Sí, y en términos generales, ella se parece mucho en su manera de manejar la crisis a la señora Merkel, A la Angela Merkel. ¿no? Que entendiendo el problema que hay, porque las cifras están mejorando, pero nuevos retos surgen con las variantes que se están produciendo y que se están diseminando por el mundo por los niveles de velocidad con que esa nueva variante y su ajustarse a la nueva situación puede producir y las nuevas tasas de mortalidad que podría generar, tasas de mortalidad que podría generar, de porcentaje de mortalidad, pero en el mundo en general notamos un avance y ahora le explico a qué se debe ese avance. En algunos países del mundo, aparte de la pandemia, quiero mencionarle Italia, porque me gustaría que usted leyera un informe, Fernando, que preparó El País Internacional sobre un análisis de la situación de Italia. Durante los últimos 3 años, Italia ha vivido el experimento populista más desastroso de su historia, diría yo. El movimiento 5 Estrellas. El 5 estrellas. ¿Ya? Que llevó esto a un cómico, que lo fumó un cómico. Sí, sí. Un cómico, Grillo. Pepe Grillo. Pepe Grillo, Pepe Grillo. Le decían Pepe Grillo. Pepe Grillo. Ajá. Ese hombre. Llevaron 3 presidentes, primeros ministros. Ahora está Mario Draghi. Mario Draghi, que es la quinta esencia del establishment. Es la quinta esencia del europeísmo. Es la quinta esencia, porque además es banquero, fue gerente del banco. Él es un financista. Fue el que fortaleció el euro. ¿Se acuerda que estos populistas quedaron en que se iban a independizar el euro, qué sé yo? Bueno, fracasaron los populistas en Italia y hoy, al mando, ya jurado con su gabinete, el señor Pepe Grillo. Ya, Dios. Chao. No hay chiste de otro lado. Vamos a ver qué pasa en Italia, porque en Italia pasa de todo. De todo. Estos 3 años, léanse el artículo que aparece en El País sobre Italia y usted se va a dar cuenta cómo los países se ven afectados por estos llamados independientes, impulsados por las corrientes estas antipartidos, que reemplazan a cualquier pelafustán y que no tienen la menor idea de la gravedad y de la seriedad que es dirigir un Estado. Italia es un ejemplo, Fernando, de lo que está ocurriendo ahí. Otro ejemplo que nosotros tenemos que estudiar es lo que está pasando en Birmania, en Myanmar. Los militares, ante el avance de la juventud de ese país, ahora no saben qué hacer. Miles de jóvenes que además ayer desfilaron en Japón en respaldo a Birmania y en contra del golpe militar. Porque la comunicación, porque además los militares cerraron todas las redes, internet, todo está cerrado. Bueno, los muchachos han ingeniado para plataformas de otros países, ellos entrar en contacto. Están conectados de todas maneras. Y la situación se le va a salir de las manos y ya están ahora amenazando con represiones masivas. Vamos a ver cómo reacciona el mundo. Europa ha condenado el golpe. Aquí en nuestra América, la situación en Perú se agrava ahora precisamente por otro problema de la pandemia, Fernando. No, ya no es el ministro de Salud solamente. Ahora es que están vacunando primero a altos funcionarios del gobierno sin estar en la lista. Ese es un país en caos completo. Hay elecciones en abril. En Ecuador hay elecciones en abril en un país altamente dividido. El señor Jaco Pérez intentó un acuerdo con Lasso y en la primera discusión en el Tribunal Electoral, ¿cómo se llama? Lasso intentó hacer un acercamiento a Pérez y Pérez le respondió: tú eres de ellos, tú eres de la oligarquía, tú fuiste el que te entregaste, tú eres el banquero que hizo la inflación. Y entonces quedó eso, que las autoridades tuvieron que meterse para separarlos. Wow. No hay comprensión ni siquiera de que la debilidad estructural de Ecuador y de Perú y la nuestra aquí
el fraccionamiento político de la sociedad. No podemos enfrentar la solución y la búsqueda de todo lo que está ocurriendo en el marco de esto. Y si usted le suma a esto lo que está pasando en Haití, en donde los jueces de la Corte Suprema de Justicia se han declarado en huelga de hambre, y donde su amigo el Moïse dice que la oligarquía lo quiere tumbar, y particularmente, adivinen quién, la oligarquía que maneja el negocio eléctrico, los Boys. Moïse dice que él es un hombre que viene de cuna, no sé qué yo, pero la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué fue electo? Hace 5 años. No tomó posesión por otros problemas. Sí. Pero la elección se venció el 7 de febrero de este año. La Corte interpretó que él tenía que irse. Él interpreta que ese año que él no pudo lo tiene que poner el otro. Él lo decide, ¿eh? No es la Corte Suprema de Justicia que decide. Y él tiene el respaldo de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, porque Haití estuvo apoyando el foro de Lima, ¿se acuerdan? Y se está produciendo en América Latina. El foro de Lima ya se da cuenta que ya no existe. Quedó loco. Bueno, ya Panamá se fue de ahí hace rato. No hay nadie. Ahí no hay nada en el foro de Lima. Casi, incluso casi no hay Lima. el secretario general Almagro brilla por su ausencia. Sí, que hace rato que no se oye de él. Para nada. Y hay elecciones también en Nicaragua este año y en Honduras. Y la situación de nuestros amigos de Colombia se complica enormemente. Pero quizás la noticia más importante de este fin de semana fue sin duda que el presidente Trump fue declarado absuelto. No culpable, absuelto. ¿Y por qué? Aunque la votación fue 57 votos de senadores para condenarlo contra 43 para no condenarlo. Necesitaban 67. Necesitaban 67, faltaron 10 y como consecuencia fue absuelto. Esa es la palabra de eso. Eso no quiere decir que él se libera ahora, no, se liberó del juicio político. El impacto del juicio político demostró la fuerza electoral de Trump dentro de la estructura partidaria para las nominaciones del 22. Y los senadores le tuvieron más miedo al efecto Trump en el 22 que al efecto del partido. Pero de una vez que terminó la votación, con esa habilidad típica del señor líder de la mayoría, McConnell, comenzó a atacar a Trump diciendo que él era el responsable de todo lo que había pasado, pero él votó a favor de Trump. Entonces, ¿por qué? Porque el efecto del juicio va a trascender. Esto ya se acabó, se acabó el juicio. Y ahora viene la segunda fase, que es la retoma del Senado por parte de los demócratas para imponer su agenda. Y el señor Trump salió victorioso incluso porque pudo dominar a los senadores republicanos, pero se introdujo una variante importante el sábado. El sábado hubo una catástrofe, un caos, porque los demócratas propusieron llamar a testigos. Se hizo la votación, Fernando, y se aprobó 55-50 llamar a testigos. Y después se formó el pandemonio. Los republicanos dijeron que iban a citar 200 testigos, y se formó. Hubo un receso. Al final, acordaron que no iban a llamar a nadie, pero que se iba a introducir a los expedientes del indictment las declaraciones de una representante republicana que había sostenido una conversación con McCarthy, líder de la minoría de la Cámara de Representantes republicana, en la que éste le contaba que él había puesto al presidente Trump en conocimiento del peligro en que estaban evacuando al señor vicepresidente de los Estados Unidos, y tuvieron una conversación en que se mandaron para el cariño los dos. Eso ya está dentro del expediente y van a venir nuevos, más discusiones jurídicas. El hecho político es que la tormenta dentro del partido está en proceso de definirse con una ventaja inicial para Trump, pero con una desventaja para él, porque su imagen nacional
ha sido deteriorada por este juicio. El 65% de los norteamericanos, independientemente de qué partido están, piensa que él es responsable de lo que pasó en el Congreso de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos ahora debe retomar su agenda en dos áreas importantes. Una, en la ayuda multimillonaria que piensa dar a la reactivación económica. Y dos, en la definición de los bloques de apoyo internacional para enfrentar a lo que él denomina las dos grandes batallas de los Estados Unidos. Cómo poner en cintura a Rusia desde el punto de vista militar y cómo poner en cintura a China desde el punto de vista comercial. Con un agravante de que en este momento la dinámica de recuperación de la China popular es más rápida que la dinámica de los Estados Unidos. Con una desventaja para China, que los Estados Unidos es un mucho mejor mercado, más homogéneo que el chino, con una ventaja para China que tiene mayor desarrollo tecnológico en algunas áreas, pero depende de los Estados Unidos para otras cosas. Y hay un problema en los Estados Unidos que es la excesiva cantidad de dinero circulante. Si usted entiende todo eso, usted debe entender que entonces nosotros aquí en Panamá debemos tener una estrategia para manejarnos en este mundo complejo, en donde se van a abrir muchas oportunidades, pero la ventana de oportunidades cada vez se hace más pequeña. A la vuelta, les quiero hablar de los datos de COVID y qué significa esto en términos de la dinámica del virus. ¿Dónde estamos parados? Uno, dos. Les quiero hablar de lo que está pasando en los albergues. Le adelanto. Usted ha escuchado que la mayoría de la gente habla de los albergues estatales. Esa es la primera mentira. En Panamá, todos los albergues, salvo uno, están controlados por organizaciones privadas de ONG. De los 55 albergues que existen en el país, 40 tienen subsidio. Una parte de la pelea nace del cambio que se dio en Tocumen. Ahora le cuento sobre eso, porque nos están llevando a una pelea, como siempre, para quedarnos arribita y no al fondo del problema, porque en el fondo de la pelea que nos quieren llevar tiene una mezcla de peleas internas dentro del partido gobernante, de peleas internas en las redes sociales que quieren enfocar esto contra el gobierno, pero ninguno se va al hecho fundamental que las que hay que investigar son las organizaciones ONG privadas, que es las que han hecho todos estos desastres. A la vuelta le doy los detalles como son para que usted se forme su opinión. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, Yami Rivas nos trae las portadas de los diarios nacionales que hizo noticia en la historia en un día como hoy. Bueno, vamos a hablar de varios temas, inclusive la nostalgia de lo que fue el carnaval, tanto en la capital como en las tablas. Vamos a hablar también de un libro, pues para aquellos, vamos a hablar con el presidente de ANEC, pero también vamos a hablar de un libro de esos que alimentan el alma, de una persona que no pudo sobrevivir al cáncer, pero dejó un legado. Fernando, permíteme, a nombre tuyo y mío de esta empresa, enviarle mis condolencias a Mariela Sajel, porque murió su madre. Su madre, sí. Este fin de semana. Ella vino de Turquía, ella es nuestra embajadora en Turquía, vino el martes a presentar el libro de Zoilo el jueves. La mamá la esperó, la mamá la vio en la presentación del libro y murió 2 días más tarde. Y yo le decía a Mariela, hasta en eso las madres son generosas. Sí. Espero que tú la vieras en tus éxitos para irse en paz. Así es. Mi solidaridad con ella. Bueno, así es.